Buen día, bienvenidos todos. Les vamos a solicitar por favor que silencien sus aparatos celulares para que no interrumpan las disertaciones. Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mendoza tiene el privilegio de reunir a un prestigioso grupo de especialistas en este panel bajo el tema La Argentina en la nueva economía global. En el marco de la presidencia argentina del G20, es de fundamental importancia analizar el papel de nuestro país en el nuevo concepto de una economía global. Es por ello que esta universidad, a través de su Facultad de Ciencias Económicas, ha organizado el debate que esperamos sea del interés de todos ustedes. Asimismo, es muy propicia la oportunidad para anunciarles el lanzamiento del concurso de ensayos organizado conjuntamente entre el G20 y el Think 20, destinado a estudiantes universitarios, que versará sobre el rol del G20 en la gobernanza económica mundial. Vamos a comenzar con la presentación de los integrantes del panel, cuyo moderador es el doctor Juan Antonio Zapata, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mendoza. Los panelistas son el doctor Alejandro Barraza, profesor titular de Empresas y Negocios Internacionales y seminario en la Facultad de Ciencias Económicas, además de profesor de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. El doctor Víctor Tomás, profesor titular de Estrategia y Negociación y de Dirección Estratégica en la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad. El doctor Juan Adriano Spedaletti, profesor titular de Derecho Público Argentino y de la Integración en la Facultad de Ciencias Económicas y además profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza también. Tenemos la participación especial de la doctora Laura Heitman, quien expondrá en primer lugar. La doctora Laura Heitman es Deputy de Finanzas del G20 del Ministerio de Hacienda de la Argentina. Ella es doctora en Economía, egresada del University College London, ex economista investigadora del Banco Interamericano de Desarrollo, ex consultora del Banco Mundial, Banco Interamericano e Instituto Tecnológico de Massachusetts, autora de numerosos libros y artículos en revistas académicas sobre economía, política, desarrollo y economía del crimen. Desde el año 2017 se desempeña, como dije, como Deputy de Finanzas del G20 en el Ministerio de Hacienda de nuestro país. Lo dejamos con la doctora. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, me honra mucho estar acá en Mendoza, una provincia que quiero mucho, con muchos amigos queridos. Me honra mucho estar representando el G20, representando a nuestro país en el G20, que es el foro más importante de la gobernanza económica del mundo, como vamos a ir hablando a lo largo de las exposiciones. Muchas gracias, señor rector, vicerrector, decano, por la invitación, por este excelente panel, y gracias a ustedes por estar acá interesados en este tema que creo que es tan importante para la Argentina este año, y desde los que estamos llevando a cabo el G20 está
tan importante para nosotros que cuanta más gente pueda involucrarse y participar, va a ser una presidencia más exitosa y más enriquecedora para todos. Y para todos los que estamos trabajando en esto, creo que es una experiencia única desde lo profesional y desde lo personal, entonces también transmitirles a través del concurso de ensayos, del que voy a hablar después, ese entusiasmo para que ustedes también sean parte. El G20, a ver, ahí está para pasar, ¿no? Esta semana seguro que estuvo en todos los diarios, o sigue estando acá en ¿qué está pasando? Seguro que esta semana en los diarios estuvieron leyendo del G20, porque hay muchas reuniones justo en Mendoza estos días. Y la idea es un poco darles un pantallazo de qué es el G20 y cómo se conforma, cuáles son los canales, las áreas de trabajo, un poco de la historia y la presidencia argentina del G20, qué implica para Argentina y qué implica ser presidentes por primera vez en la historia de este foro de la gobernanza económica del mundo. Si no anda pueden pasarlo y pasándolo ustedes, no hay problema. Si no puedo, cuando aparece, vemos en cuál aparece. Ahí, ¿no se escucha? ¿Ahí se escucha bien? Ahí va. Ahí se escucha mejor. Bueno, el G20, pero bueno, no salió esa parte, no importa. Se creó en 1999 como una extensión del G7, que tiene a los países más ricos del mundo, para incluir a países que tienen riesgo sistémico en el sistema financiero económico del mundo. Es un foro, no es una organización internacional, sino que es un foro informal de discusión, de diálogo entre los países. En el 99 entonces se creó con el canal de finanzas, que es el que yo tengo a cargo y que lo lidera el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto con el presidente del Banco Central. Entonces empezó con los temas esencialmente financieros económicos. Después, con la crisis, la gran crisis que hubo financiera mundial hace 10 años, en el 2008, se juntaron por primera vez los presidentes de los países del G20 para tratar de dar una respuesta a la crisis. Tuvo tanta importancia que además de juntarse los ministros, se juntaron por primera vez los presidentes. Y fue en el G20 que se dio la respuesta más rápida y se coordinó el paquete de como el 90% de las medidas del mundo que frenaron esa crisis financiera y calmaron en ese momento los mercados. Y a partir de ahí empezó un montón de trabajo adentro del G20 sobre cómo prevenir futuras crisis, que ahora voy a hablar un poco de eso. Además, como se juntaron por primera vez los presidentes, decidieron que era una buena idea seguir juntándose una vez al año, y esa es la cumbre, la foto de todos los líderes del G20, que se ve todos los años en los medios, y que este año van a venir todos los presidentes del G20 a Argentina a fin de año, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Esa va a ser la cumbre. Pero la cumbre es la culminación de todo un año, que es lo que dura la presidencia, que asumimos el 1 de diciembre del año pasado, donde se trabaja esencialmente en dos canales que después les voy a hablar: el canal de finanzas y el canal del Sherpa, que es el que empezó, se originó en el 2008 con la cumbre de presidentes. El G20 es muy importante porque tiene un impacto muy grande, dado que si uno toma todos los países que lo constituyen, que después podemos hablar un poco de los miembros en las futuras presentaciones, representamos el 85% del PBI del mundo, 75% del comercio del mundo, 2/3 de la población del mundo, 80% de las inversiones globales, y encima todo lo que se decide ahí impacta sobre el resto del mundo, ¿sí? Entonces es muy importante los diálogos que tenemos, las discusiones que tenemos en el G20, y Argentina este año tiene la presidencia, pero somos miembros desde el principio, desde 1999, y siempre participamos, ¿sí? Entonces, tener la presidencia implica que uno va a fijar la agenda durante un año, va a fijar las prioridades, que los principales ministros del mundo, que tienen un impacto directo sobre todo esto, van a discutir y van a acordar durante ese año. Entonces es muy relevante para Argentina
estar en esa situación de liderazgo institucional. Y también en contextos internacionales y nacionales difíciles, es muy importante tener el acceso a todos los ministros de finanzas, por ejemplo, a los líderes, y a tener esos espacios de diálogo internacional que son muy útiles para construir soluciones a los desafíos globales tan grandes que enfrentamos hoy como mundo y como país también. Los principales logros que tuvo el G20, tiene algunas historias de éxito que me gustaría contarles. Pasamos a la siguiente. Como les decía, la respuesta a la crisis en el 2008 fue muy importante y fue fundamental para que en ese momento se empezaran a tomar las medidas rápido, urgentes, que impactaran a muchos países, a todo el sistema financiero mundial, para frenar la crisis. Además, a partir de ahí, hubo todo un trabajo de fortalecimiento de la red de seguridad financiera internacional, de regulación financiera, que se hace en el G20 a través del FSB, el Financial Stability Board, que fue súper importante para prevenir futuras crisis mundiales, porque si bien vimos en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días, mucha volatilidad financiera en el mundo, no estamos frente a una crisis que ponga en jaque el sistema financiero internacional como sí estuvo hace 10 años. Entonces, creo que el G20 tuvo un rol fundamental con todas estas medidas de regulación financiera en prevenir futuras crisis y en hacer un sistema financiero más resiliente, más sólido, más robusto. Medidas como las de Basilea, que ahora vamos por Basilea 3, y otras fueron muy importantes. Obviamente es difícil entender el rol del contrafactual, del que hubiera pasado si no hubiera estado todo este ejercicio y todas estas medidas en el G20, pero hay un consenso de que ha sido muy importante y seguimos trabajando en eso, que es como el corazón de lo que hacemos en el canal de finanzas, porque es claro que para todas esas medidas se requiere coordinación y cooperación internacional, entonces por eso es importante hacerlas en este ámbito. También hay otras historias de éxito, por ejemplo, en temas tributarios, que cuando involucran a varios países se necesita la cooperación internacional, temas de transparencia, de impuestos, temas de intercambio de información con fines tributarios entre los países. Este año, más de 100 jurisdicciones del mundo tienen un intercambio de información con fines tributarios por un trabajo que se hace a través del G20 de transparencia de impuestos. También temas de entender que jurisdicciones en el mundo tienen algunas regulaciones más laxas en términos impositivos y ver cómo eso se puede prevenir para que haya un sistema impositivo más justo y más transparente a lo largo en el mundo. Y a lo largo del tiempo esto fue mejorando y fue cambiando a través del trabajo del G20. Entonces la agenda impositiva es también muy importante, de transparencia, de lucha contra la evasión de impuestos. También, bueno, les hablé especialmente de los temas financieros, que son los del canal de finanzas. Ahora, ¿cómo es la estructura del G20? Los presidentes son los líderes, que son al final los que van en la cumbre a discutir todo lo que se trabajó en el año. El presidente Macri está muy involucrado en todo lo que vamos haciendo a lo largo del año. De hecho, ayer estuvo en la reunión del G20 de los grupos de empleo y de educación. Está en Mendoza, ayer, hoy, con otras actividades también. Después hay dos canales, el canal de finanzas y el canal de Sherpas. El canal de finanzas, como les dije, yo vengo del Ministerio de Hacienda, el ministro Duhovne encabeza las reuniones de ministros de finanzas y el presidente de Banco Central, y vienen también todos los presidentes de bancos centrales. En la última reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, cuando el ministro Duhovne y el gobernador del Banco Central, Luis Caputo, eran entre países del G20 invitados los 45 personas más importantes en la gobernanza económica del mundo. Ellos vinieron a la Argentina en julio, vinieron a la Argentina en marzo. También eso es muy importante, es la gente que decide, que después vota y tiene más peso en los organismos, por ejemplo, cuando se vota ayuda al país, cuando se vota temas de desarrollo. Esos ministros vinieron a Argentina ya varias veces durante el año, entonces ser presidente también nos ayuda a poder mostrar
mostrar el país, a mostrar lo que estamos haciendo, a tener un diálogo permanente con ellos, que es muy, muy importante, además de las reuniones del G20, toda la actividad bilateral y también la actividad, por ejemplo, con el sector privado, y es clave para, en un momento como este, de Argentina, que está pensando su reinserción al mundo, tener esta posición de liderazgo y este acceso, ¿no? Después están las reuniones de deputies, que vienen en general los viceministros y vicepresidentes de bancos centrales, y antecede las reuniones de ministros de finanzas. Yo soy la que represento a Argentina en esas reuniones, y tengo a cargo el canal de finanzas, que tiene un montón de temas que se reúnen en grupos de trabajo a lo largo del año. Por ejemplo, hoy están reunidos, esta semana van a estar reunidos el Grupo de Arquitectura Financiera Internacional, que ve temas de, por ejemplo, la sostenibilidad de la deuda en los países de bajos ingresos, ve temas de hasta la reforma de, por ejemplo, los votos en el Fondo Monetario Internacional, que cada país tiene, hay una fórmula que tiene un peso cada país y eso se está revisando. Hay como un montón de cosas más allá de los 20 países del G20 que se deciden en estos grupos de trabajo y políticamente en las reuniones de ministros y después del líder del G20. También va a haber una reunión esta semana del grupo de infraestructura. Ahora les voy a hablar un poquito de infraestructura, que es una prioridad argentina para este año. Grupos de también regulación financiera, vemos temas de finanzas sustentables, teniendo en cuenta aspectos sociales y aspectos de medio ambiente, cuando uno piensa en las finanzas, temas de inclusión financiera, temas de macro, de la economía global. Todos estos son grupos de trabajo que se van juntando a lo largo del año, que alimentan las discusiones de deputies, de ministros, y después van a llegar a líderes. Por otro lado está el canal de Sherpas, que son los representantes de los presidentes. Nuestro Sherpa, que está ahora en Mendoza, es el embajador Pedro Villagra Delgado. Mañana y pasado mañana vienen todos los Sherpas de los países del G20 y hay reunión de eso acá en Mendoza. Otra noticia muy importante es que nos gusta traer a la mayor cantidad de provincias y mostrar el país a través del G20, y también sirve para eso, y también sirve para que después ojalá vuelvan por reuniones o por turismo o por lo que ellos quieran. Entonces, esta reunión es muy importante, que va a pasar acá en Mendoza en los próximos días. Los Sherpas, para que se den una idea, algunos vienen de las oficinas directamente de los presidentes, como de la Casa Blanca, algunos vienen de jefatura de gabinete y otros vienen de Cancillería, según cada país. Pero es gente muy importante que viene acá para preparar esencialmente la reunión de líderes de fin de año. Y los Sherpas también tienen grupos de trabajo como de empleo, de educación, de salud, de agricultura, de economía digital, de desarrollo, de anticorrupción. Estos temas cambian más según la presidencia cada año. Los del canal de finanzas ya tienen más historia, más temas de legado que vienen desde antes, y los que los presiden son en general otros países. Argentina, como presidencia, trabaja con los que se llaman los co-chairs para fijar la agenda del año, pero en los del Sherpa, la Argentina cada país cada año tiene mucha más libertad, y acá se involucran a todos los ministerios. Por ejemplo, ayer y antes de ayer hubo en Mendoza una reunión de los ministros de empleo y los ministros de educación del G20. Y hubo una reunión conjunta de ellos por primera vez discutiendo temas del futuro del trabajo, a la que asistió ayer el presidente Macri. Entonces, quiero darles el pantallazo, y además para que ahora cuando lo lean en el diario conecten un poco más con lo que está pasando y lo que está pasando en Mendoza, que es muy importante en estos días. Eso es más o menos la estructura. A ver la siguiente. Además ustedes van a ver, y seguro que si siguieron durante el año y en lo que queda del año, un montón de letras más allá de la G con 20. Estos son los grupos de afinidad que también enriquecen las discusiones que tenemos en el G20. Los grupos de afinidad no son del gobierno, sino son actores distintos de la sociedad civil o del sector privado que se agrupan y nuclean no solo a argentinos, sino a gente de todo el mundo, de todos los países del G20 y algunos de otros países. Por ejemplo, el Civil 20 de la sociedad civil, L20, que también estuvo acá haciendo su cumbre esta semana, que es de los sindicatos, Youth 20 de la juventud, el B20 de business, que nuclearon más de 1.400 empresarios importantes de todo el mundo, el T20, que es de los think tanks, y así tenemos Women 20 también, tema de género, de mujeres, Science 20 de ciencia, y creo que ya los dije todos. Entonces, cuando vean eso, estos son grupos de afinidad que enriquecen también sus discusiones y también tienen sus procesos. Entonces,
Otro mensaje que les quiero dejar es que el G20 sirve mucho, además de lo que acordemos, además de los comunicados, las declaraciones, para construir relaciones con otros países, con otras instituciones, para aprender, para mostrar el país, para mostrar qué hacemos nosotros, para ver qué podemos hacer mejor y qué podemos hacer juntos. Entonces no es solo del gobierno, sino que es de todos el G20 y la actividad que hacen los grupos de afinidad en ese sentido de vincularse con sus pares del mundo, es muy importante también dar ese intercambio, ¿no? Siguiente, ¿qué queremos? Y otra más. Para la presidencia de este año, tenemos unas prioridades que fijó el presidente cuando empezamos la presidencia el año pasado. El futuro del trabajo es la primera prioridad, que es la que se debate tanto en el canal de finanzas, que me toca a mí, como en el canal de Sherpas. De hecho, ayer justo estuvieron reuniones muy importantes de estos, de empleo y de educación. Infraestructura para el desarrollo es otra prioridad que está en el canal de finanzas. Ahora le voy a explicar brevemente estas dos cómo las abordamos. Un futuro alimentario sostenible y las cadenas de valor es otro tema prioritario. Y la perspectiva de género decidimos que sea una prioridad transversal a todo lo que hacemos. Entonces, en todos los grupos de trabajo, en todas las áreas, ese tema es muy importante y se trata especialmente. Vamos primero a estas dos que son, y especialmente en esta presten atención porque tiene que ver con el concurso de ensayos, es uno de los temas propuestos. Lo que en el futuro del trabajo vemos es que obviamente hay una revolución tecnológica que está en marcha, que no se puede frenar y que es muy rápida y que tiene un ritmo mucho más rápido que las anteriores. Entonces la idea es entender cuál va a ser el impacto de todos estos cambios tecnológicos que hay en el mundo, que nos afectan todo, nos afectan la forma de comunicarnos, la forma de relacionarnos, la forma de trabajar obviamente, y cuáles son los desafíos también, además de las oportunidades que presentan todos estos cambios, ¿no? Entonces, en el canal de finanzas, después yo les voy a pasar la presentación y los links y ustedes van a poder ver todos los documentos que tenemos. Los ministros primero discutieron un diagnóstico sobre qué creen que van a ser los impactos, de cuáles creen que son los impactos de esta nueva era, nueva época, la revolución que tenemos ahora. Y los ministros, y es muy fascinante estar también en las conversaciones donde discuten no solo el comercio internacional, el crecimiento del mundo, pero estos temas, los ministros fueron muy optimistas y creen, y nosotros también creemos, y el presidente cree, que en el mediano y en el largo plazo toda esta revolución va a generar, como ya lo hizo en las anteriores, mayor crecimiento, mayor productividad, mejora en los estándares de vida. Sin embargo, en el corto plazo, en el mediano plazo, hay desafíos especialmente en términos de distribución del ingreso. Son cambios que son muy disruptivos en los mercados laborales. Entonces, lo que en el canal de finanzas hicimos en la última reunión de julio es elaborar un menú de políticas que los países del G20 acordaron. Y en el G20 es todo por consenso, entonces cuando acuerdan un documento quiere decir que palabra por palabra se negocia. Después, si a alguien le interesa, les puedo contar un poco más cómo es el proceso. Entonces tenemos un menú de políticas para hacer frente a esos desafíos y aprovechar estas oportunidades, que lo pueden bajar y les vamos a facilitar el link. Y esas políticas tienen que ver con 4 áreas muy importantes. Primero, cómo mejorar la productividad, aprovechar todo este cambio tecnológico para eso. Después, el tema de cómo asegurar a los trabajadores durante la transición y cómo proteger los temas de seguridad social, de beneficios, de transferencias. Y esto también es muy importante en un mercado laboral tan globalizado, tan integrado, donde uno trabaja en un lugar, con jefes en otro lugar, para consumidores en otro lugar, y donde todo esto representa muchos desafíos, no solo para los trabajadores, sino también para temas, por ejemplo, como el tercero de este menú, de tener un sistema impositivo sostenible, ¿no? Cómo gravar, cómo con estas nuevas formas de empleo, cómo sostener un sistema fiscal, un marco fiscal que pueda ayudar a los trabajadores, y también todo el desafío de poner impuestos a la economía digital, que es otro tema clave del G20. Imagínense que todos los impuestos y de estas instituciones tributarias tienen más de 100 años, donde era totalmente distinto la forma de producir, la forma de hacer negocios, y todo eso ahora se está revisando y es otro tema muy importante del G20. Entonces tenemos mejorar la productividad, asegurar a los trabajadores en la transición, un sistema impositivo sostenible, y después la cuarta parte de este menú es cómo
tener los mejores datos. Y esto hay muchos desafíos de medición también de la economía digital entre países, y acá hay mucho por hacer todavía. Entonces, después les voy a pasar el link y es muy interesante ver las políticas. Y en las políticas para el G20, ¿para qué sirve en este tema? Bueno, primero para compartir buenas prácticas, que es lo que están pensando otros países. Y hay como 80 políticas de los distintos países, incluidos de Argentina, en el documento. También para acciones que debemos coordinar cuando las hacemos. Y por último, acciones que debemos hacer juntos, ¿no? Entonces, y esos son, creo que en general, para los 3 niveles de acciones que el G20 es útil. El otro tema de inversión en infraestructura es que hay una brecha enorme de infraestructura, lo sabemos, y no solo física, sino también digital, relacionado a lo que les decía antes. Y por otro lado, hay un montón de capital en manos de inversores institucionales que están buscando nuevos horizontes y nuevas oportunidades de inversión. Entonces, en el canal de finanzas lo que estamos haciendo es construyendo el vehículo financiero para poder traer más capital privado a la inversión en infraestructura. Y técnicamente lo que estamos haciendo es tratar de convertir la infraestructura en una clase de activos, que al final es, muy simplificadamente, que exista un mercado en el que pueda uno comprar acciones, un bono, un instrumento financiero donde el activo subyacente en realidad sea un proyecto de infraestructura, ¿sí? Esto no existe, es muy difícil porque la infraestructura es un sector muy intrincado, muy heterogéneo, y entonces se necesitan distintos pasos para que esto pase, que es lo que estamos desarrollando en el G20, como hacer los proyectos, prepararlos mejor, más homogéneamente, teniendo en cuenta los mismos parámetros en todo el mundo, para poder al final que un inversor pueda darse cuenta cómo es el proyecto, qué rendimiento tiene, qué riesgos tiene. Hay un montón que hacer en temas de regulatorios, en temas también de estandarización de los contratos financieros, y bueno, esa es toda otra parte que estamos desarrollando. El otro tema lo ven especialmente en el canal de Sherpas, y como decía, la perspectiva de género está en todo lo demás. Además, Argentina es un país pequeño en el G20, entonces nosotros pusimos esas prioridades y además podemos elegir la agenda y qué énfasis le damos, con obviamente consenso con todos los países. Pero no es que podemos reinventar el G20 o reinventar las reglas multilaterales este año, ¿sí? No somos los dictadores del G20, tenemos la presidencia por este año y estamos haciendo lo máximo posible para llevar a buen puerto nuestras prioridades y también para construir consensos. Entonces, nuestro espíritu para nuestra presidencia es ese, el de tratar de construir consensos para un desarrollo más sostenible y más equitativo. Y Argentina, además, tiene el deber de representar a los países emergentes, el deber de representar voces del sur, y es lo que estamos tratando de hacer en todas las áreas de trabajo de nuestra presidencia. La parte de construir consensos y buscar diálogo nos está saliendo muy bien, es muy complejo, hablamos con todos y al ser un país chico eso a veces es más fácil, y la verdad que es un año muy difícil, con muchos desafíos en el panorama internacional, como ustedes saben. Entonces, la parte de construir consensos, hay tantos temas sobre los que hay que construir consensos, que lograr el diálogo constructivo y resguardar el G20 como el ámbito donde todos todavía vienen, se juntan y conversan sobre estos temas que tanto nos preocupan y que requieren una acción coordinada global, es muy importante. Y Argentina está manteniendo eso, que no ha ocurrido en otros foros durante este año. Si ustedes leen las noticias del G7, por ejemplo, que no tuvieron ni siquiera un comunicado conjunto que pudieron sacar los líderes cuando terminó. Entonces ese es el espíritu con el que estamos llevando a cabo la presidencia. También estamos tratando de mejorar algunos procesos del G20 porque se expandió tanto la agenda, como se dieron cuenta, que queremos enfocarla y tener como entregables y resultados tangibles en nuestras prioridades muy concretos. Y eso también estamos trabajando mucho en eso y vamos a necesitar sus ideas ahora, les voy a contar cómo. Ya voy a hablar muy rápido de esto, que son los temas específicos del canal de finanzas. Ya les nombré casi todos, pero un tema importante es la economía global. La economía global, como ustedes saben, nosotros discutimos sobre ese tema y Argentina decidió que este año discutamos sobre los riesgos. Cuando en diciembre presentamos los riesgos, que básicamente hay riesgos de las tensiones comerciales que vemos en el mundo,
hay riesgos, vulnerabilidades financieras con la normalización de la política monetaria de Estados Unidos y cómo afecta al resto del mundo. Hay riesgos geopolíticos también, obviamente no pensamos que se iban a materializar todos y tan rápido, pero es una discusión que cada vez ha cobrado más y más vigencia sobre estos riesgos. Entonces los ministros discuten sobre estos temas y se están poniendo de acuerdo de cómo hacer frente a estos desafíos, y es muy importante este ámbito para eso, como ustedes se imaginan, donde tenemos a los países principales del mundo involucrados en todas estas cuestiones, y países como Argentina y otros emergentes que también se ven afectados por otras cosas que pasan en las potencias, por ejemplo cuando Estados Unidos sube la tasa de interés y cómo afecta a los demás países. También vemos esos temas en uno de nuestros grupos de trabajo que se llama Marco para el Crecimiento. Entonces ese es el pantallazo, van a tener el link a todos los documentos. Después igual van a hablar más en profundidad de algunos de esos temas y yo puedo contestar más preguntas. Y para los que lo quería invitar, con todo esto en mente, como les decía, nuestra presidencia termina a fin de año y cuanto más gente aporte ideas y se involucre, mejor. Y en ese sentido, con el T20, que es uno de los grupos de afinidad que les dije antes, que es el de los think tanks, de los chairs, los que lo presiden este año son CIPEC y el CARI en Argentina, y trabajan junto con unos 180 think tanks de todo el mundo, y estamos organizando este concurso de ensayos para ustedes, para estudiantes universitarios. Lo que nos gustaría es saber qué creen ustedes sobre los desafíos que estuvimos hablando recién y invitarlos a que presenten, lo pueden hacer de a grupos de 1 a 3 personas, nos gusta también el del trabajo en equipo y creo que está bueno. Sobre 3 temas pueden escribir ensayos muy breves, el deadline es a fines de octubre, el 18 de octubre, así que habría que empezar. Un tema es sobre el futuro del trabajo y el impacto en la cohesión social. Algunas ideas ya les estuve dando sobre cómo el G20 lo ve, pero la idea es que ustedes puedan escribir sobre cómo ustedes creen que el G20 o Argentina presidiendo el G20 puede contribuir en este tema, más allá de lo que ya les conté que estamos haciendo. La estabilidad financiera para el crecimiento inclusivo y todos estos temas que hablamos antes del rol del G20 para mitigar los impactos y prevenir crisis financieras futuras. Y el otro tema es la paridad de género en el mercado de trabajo y su impacto en el crecimiento, porque el tema de género es muy importante en nuestro menú de futuro del trabajo. Tenemos una parte, en un tema de inclusión financiera, que es del canal de finanzas también tenemos una parte. Entonces los invitamos, los premios los vamos a hacer un poco famosos, vamos a hacer alguna conferencia donde presenten, los trabajos van a ser publicados en la página del G20, en la página del T20, en los principales diarios también va a aparecer un resumen del trabajo y van a tener la posibilidad también de participar en alguna de las reuniones que quedan de acá a fin de año del G20, y eso es una oportunidad. Creo que somos todos muy privilegiados los que podemos estar ahí. Y bueno, va a haber un ganador y va a haber otras menciones, así que hay varias chances de ganar, así que espero que participen. No voy a ir en cada uno de los temas, después podemos hablar si tienen alguna duda. Voy a dejar acá y la verdad que sería muy importante que participen y que se involucren, y espero que les haya servido para que todos estos días, cuando los diarios de Mendoza van a estar llenos de noticias del G20, puedan conectarse más con eso y puedan pensar en estos temas tan importantes para Argentina, cómo queremos en este nuevo contexto internacional insertarnos al mundo, y cuanto más personas podamos aportar a la presidencia, mejor, y vamos a estar más orgullosos de la presidencia del G20 que logramos este año. Muchas gracias.
Estoy hablando sin... Bueno, buenos días. Espero que hayan escuchado lo que estaba tratando de expresar. Decía que íbamos a hacer una brevísima conceptualización de este fenómeno complejo que es la globalización. Desde el punto de vista político, hay un abandono del esquema que imperó durante 50 años después de la Segunda Guerra Mundial y que conocíamos todos como la Guerra Fría, en el periodo en el cual había dos fuerzas en pugna, y no voy a decir los malos y los buenos de ninguna manera, no lo voy a valorar axiológicamente, pero sí había una democracia occidental con economía de mercado por un lado, y por otro lado, para ser generoso, voy a decir una democracia popular con economías centralmente planificadas. Cuando se cayó el muro de Berlín, como ustedes saben, se cayó para un lado, los ladrillos se dieron para un lado y quedó vigente uno de esos modelos, que fue el de la democracia occidental, republicana, y el modelo económico de la economía social de la empresa o economía liberal o capitalista. Eso desde el punto de vista político, es decir, que emergió una potencia hegemónica dominante que llevó incluso a algunos autores como Francis Fukuyama a afirmar, Francis Fukuyama, un profesor de la Universidad de Harvard de origen japonés, que llegó a afirmar en un ensayo, que después se transformó en un libro, y que él lo hacía como una pregunta, pero todos lo tomaban como una afirmación, si, digamos, el ensayo se llamaba El fin de la historia y el último hombre. Se preguntaba Fukuyama si se había acabado la historia, y él afirmaba que sí, que se había acabado la historia y la historia se había detenido en la consolidación del modelo democrático occidental y en la economía de mercado. Un poco pretencioso Fukuyama, un poco historicista diría, pero eso era lo que imperaba en materia política. Desde el punto de vista económico, los países que habían salido de los sistemas soviéticos se sumaban a esta nueva forma de vinculación económica o de cooperación económica que conocemos como espacios de integración económica. Desde el punto de vista económico, el mundo se empezaba a integrar cada vez más. Desde el punto de vista comercial y asociado casi indisolublemente al tema económico, los países empezaban a liberalizar su comercio, o por lo menos esa era la tendencia. Pero si la arista política fue importante, si la arista económica fue importante, si la arista comercial fue importante, hubo una que fue más importante, que fue importantísima, que fue el tremendo impacto que las nuevas tecnologías tuvieron en la forma de relacionarnos en el mundo. Yo les pido disculpas a mis alumnos, pero siempre cuento el mismo ejemplo. Yo cuando terminé de estudiar la carrera de Derecho y me fui a estudiar a Estados Unidos, a mi novia le mandaba cartas, que les llevaban a los 10 días, digamos. Todo eso cambió y hoy el mundo, gracias a esta enorme y realmente impactante revolución tecnológica, el mundo se volvió más chico. No es que se encogió, sino que hoy nosotros sabemos en tiempo real no solo lo que está pasando en la agenda del G20, sino que sabemos si hay un atentado en Francia o si hay un problema medioambiental en una isla del Océano Pacífico o si hay una guerra religiosa en Oriente Medio. Y lo sabemos en tiempo real. Obviamente que si cambió la política, si cambió la economía, si cambiaron las relaciones comerciales, si cambiaron las
formas de comunicarnos, si se estandarizó de alguna manera el consumo, de manera tal de que yo hoy, si acá hubiera un alumno de intercambio, no lo podría identificar porque está tan estandarizado como un argentino. Obviamente que si todo eso ocurrió, debe haber ocurrido también un cambio en la gobernanza mundial. Y de esto justamente se trata el G20, de una nueva forma de establecer reglas que tengan en cuenta todos estos cambios y que tengan en cuenta fundamentalmente algo que nos interesa muchísimo, a nosotros como individuos, que tenga en cuenta nuevos actores en la realidad global. El G20, si bien es una organización clásicamente intergubernamental, es decir, reunida en torno a gobiernos, recoge la participación de la sociedad civil muy fuertemente y recoge la participación de lo que probablemente sea un nuevo sujeto, probablemente no, permítanme que lo afirme, de lo que es seguramente un nuevo sujeto del derecho internacional, que son las empresas multinacionales, transnacionales, Apple, Google, como le quieran llamar, y que seguramente el doctor Víctor Tomás va a hablar de ese tema. Entonces decía que si todo esto cambió, es obvio que la forma de gobernar ese mundo, y cuando digo gobernar, no, por favor, no pensemos en sojuzgar o en imponer reglas forzosamente, porque otra de las características de este nuevo escenario derivado de la globalización es que, merced a toda esta intercomunicación real, se ha vuelto muy difícil ser tirano. Los tiranos son identificados muy fácilmente. Entonces, esta nueva etapa de gobernanza se basa, como lo explicaba Laura, en los consensos. ¿A qué viene a reemplazar el G20? ¿Viene a reemplazar alguna forma anterior de gobierno? ¿Viene a complementarla? ¿Viene a competir? Y la verdad que esa es una tarea que, una respuesta que probablemente todavía no tengamos. Antiguamente, hasta la crisis del año 99, donde se crea, y fue en Canadá, ¿no? Canadá, que es un país que contraculturalmente ha sido importante para el fenómeno de la globalización, desde la aparición de un famosísimo libro de una autora muy conocida que se llama Naomi Klein, que se llama No Logo. Siempre Canadá fue como un foco de resistencia al fenómeno de la globalización. Digo, si en 1999 se crea este G20 y después en el año 2008 se perfecciona, se mejora con la incorporación de los presidentes, ¿está reemplazando algo? Les repito, no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que hasta la irrupción del G20, desde el punto de vista político, había una organización política que sigue estando, obviamente, que monopolizaba de alguna manera el manejo de las relaciones políticas internacionales, que es la ONU. Y desde el punto de vista económico y financiero, las famosas instituciones nacidas en los acuerdos de Bretton Woods del año 1944, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y desde el punto de vista comercial, el antiguo GATT, que nació en La Habana en el año 62 y que se fue modificando hasta llegar a la actual Organización Mundial de Comercio en el año 94, siguen existiendo. Sin embargo, el G20, y en esto me quiero centrar, representa un modo de gobernanza diferente. Perdón. La primera característica que quiero señalar es que en el G20 se trabaja en base a lo que se llama
diplomacia de cumbres. Es decir, quedan 5 minutos. ¿Qué significa esto? Que no es un organismo institucional, sino que yo lo definiría como un organismo ad hoc. Es decir, un organismo que ni siquiera tiene un secretario permanente, no tiene una autoridad permanente como tiene la ONU, un señor que vive en Nueva York, o un director gerente del Fondo Monetario y del Banco Mundial que viven en Washington, calle de por medio. Acá no hay un secretario general, sino que lo que hay son movimientos tan a tono. A mí se me ocurre que el G20 es tan a tono a la globalización que lo que hace es juntarse, determinar ciertas prioridades y gestionarlas en base a consensos a través del mecanismo que explicó también Laura de las cumbres presidenciales y de las presidencias que se van sucediendo a lo largo del año. No quiero, simplemente calificaría, muchísimas gracias, la doctora Toso, adjunta a la cátedra, me acaba de dar una pastillita. Hay una especie de... La verdad que con el tema de los 5 minutos me puso un poco nervioso, pero básicamente lo que quiero decir es lo siguiente, que este grupo de países representa un interesantísimo diálogo porque es un grupo heterogéneo, a diferencia de lo que es el G7, que son los países bien poderosos, o lo que podría haber sido antiguamente el movimiento de los no alineados, que eran solo países emergentes, o solo los BRICS, que también eran países emergentes. En el G20 convive esta heterogeneidad de países muy desarrollados con países emergentes. Y entre esos países emergentes está la República Argentina. Y acá, para hacer una pequeña conclusión, y en todo caso después si quieren contestamos preguntas, la conclusión sería: ¿está bueno que la Argentina sea parte del G20? La verdad que está buenísimo que sea parte del G20, por lo menos esa es mi opinión personal. Y la verdad que si debiéramos adoptar una política de Estado en materia de relacionamiento externo en la República Argentina, cosa que históricamente a los argentinos, como ustedes lo saben, nos ha costado horrores. Hemos pasado a ser países no alineados, a tener relaciones carnales con Estados Unidos, a volver a ser países amigos de países que son enemigos de Estados Unidos. Es decir, los argentinos, la verdad que, como dijo un célebre autor, que ahora no voy a recordar el nombre, pero refiriéndose a un poco a la idiosincrasia de la Argentina, decía que había 3 grupos de países en el mundo. Estaban los países ricos, los países pobres, y estaba Japón y Argentina. Es decir, somos muy particulares los argentinos. Ojalá que esta participación en el G20 pueda trascender este gobierno y el que viene, porque eso va a estar significando, en última instancia, de que la Argentina ha comprendido el fenómeno de la globalización. Fenómeno que podemos compartir mucho, poco o nada, podemos ser críticos del fenómeno de la globalización, podemos tratar de encontrar nuestro lugar particular dentro del fenómeno de la globalización, pero lo que de ninguna manera podemos hacer es negar la existencia del fenómeno de la globalización. La Argentina, y esto créanme que con toda honestidad lo digo, no implica ninguna toma de posición política en absoluto, creo que ha encontrado en el G20 una buena idea que debe ser explorada y que debe ser explotada y que debe ser aprovechada. Seguramente estas turbulencias que estamos experimentando y que son fruto de otro rasgo de la globalización que probablemente olvidé mencionar.
que es el famoso efecto contagio. Ya lo que le pasa a un país, no solo le pasa a un país. De hecho, el G20 se originó como consecuencia de una crisis importante y siempre ha tenido sus puntos altos a través de crisis, ya sea la crisis mexicana, la crisis turca, la crisis brasileña, incluso crisis argentina. Entonces, y para finalizar y no excederme los 5 minutos que tenía asignado, qué buena idea que la Argentina esté liderando el G20 y qué auspicioso que tanta gente joven esté esta mañana de viernes reflexionando acerca de cuáles son las posibilidades del país en este nuevo contexto global. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Esto funciona? Sí. Bueno, buenos días para todos. ¿Puedo acá? ¿Puede ser? Porque acá estoy medio... ¿Puedo, doctor? ¿Acá abajo? Sí, gracias. Digo, el ámbito académico no es muy el fuerte mío, así que me gusta más estar acá más cerca de usted. Primero, agradecimientos al doctor que nos haya invitado a dar esta charla, la doctora que nos acompaña, la dama en el panel, gracias por estar. El doctor me pidió que habláramos un poco de globalización y empresas, tratar de bajar un poco todo lo que hemos visto y qué es lo que creo que sería la palabra globalización. ¿Qué es globalización para ustedes? Una sola palabra. Pensaron que vamos a hablar... ¿Qué es lo que es globalización para ustedes? Una sola palabra. Háganme cuenta que es una charla en la facultad, no es un panel. Vinieron a descansar, directamente han venido a... Una sola palabra, ¿qué es globalización? Una palabra, ¿qué es? Llevémoslo a la práctica, porque vieron lo que decía Albert Einstein, ¿no? Yo a Albert Einstein le digo Alberto, pues tenemos más o menos el mismo coeficiente intelectual, así que lo tuteo, ¿no? Él decía que las capacitaciones son experiencias, todo lo demás es información. En la práctica, ¿qué sería globalización? Bajemos todo lo que hemos estado viendo ahora. ¿Qué sería, niña? Expansión, ¿qué más? ¿Cómo? Comunicación, ¿qué más? Acá. Intercambio. Si me tuvieran que dar un ejemplo, ¿cuál sería? Un ejemplo. Digo, en la práctica. Yo decía, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Uno va a Estados Unidos, se compra el famoso... Mickey ratoncito, la insignia, la nave insignia de los Estados Unidos y luego dice Made in China. Por ejemplo, ¿no? Mi hijo ahora me pidió la famosa pelota Tesla, ¿no? La roja, porque la negra dice que es de la primera, era de la parte de clasificación, y uno la ve, es una empresa alemana, y mira y dice Made in Pakistán. Significa que esa empresa, la pelota esa se hizo en Pakistán, un país que nunca participó en un campeonato del mundo. No, digo, eso es globalización. La globalización, ustedes que están acá, ¿cuántas marcas argentinas usan? Ninguno están globalizados. ¿Vieron, no? ¿Cuántos teléfonos dicen Made in Argentina? Están globalizados. ¿Cuántas notebooks no tienen el cartelito que decía el doctor acá con la manzanita? Estamos globalizados. ¿Esto qué significa? Y como decía la doctora, la globalización ha llegado para quedarse y está, digamos, presentada de muchísimas formas. No solamente en el comercio, no solamente en la ciencia, está presentado también en la educación.
Yo le doy un ejemplo, por ejemplo, que me pasó tratando de bajar esto a la práctica, ¿no? Que me pasó la semana pasada. Me tocó integrar un tribunal de una defensa de un título, ¿sí? de una tesis doctoral. Y esta era la situación. El alumno estaba en Bogotá, era argentino, tucumano. En Bogotá había 2 profesores colombianos. Yo estaba en Argentina con un colega que era español. Los técnicos eran argentinos y la moderadora era venezolana. ¿Esto qué significa? Estamos totalmente globalizados y la globalización ha llegado al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Las empresas. Las empresas hoy día, cuando hablamos de globalización, hablamos de comunicación, ¿qué es lo que no hay? ¿Qué cayeron, digamos, en el mundo? Las fronteras. Está bien, hoy ya no existen más las fronteras y las empresas pueden operar en cualquier parte del mundo. ¿Qué decimos nosotros? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para insertarnos en este mundo es cambiando el chips. ¿Está bien? Pensar diferente, hacer cosas distintas, ¿no? Alguien decía por ahí, si pensás lo mismo y pensás que vas a obtener resultados totalmente distintos, ¿cómo terminaba? Es estar loco, decía Albert Einstein, ¿no? Y otra cosa que hay que hacer es abrir la mente, ¿no? O sea, cuando uno abre la mente no se escapa, ¿no? Se abre directamente. Y algunos dicen que cuando uno abre la mente nunca vuelve a su estado original. Entonces, para estar en este nuevo mundo hay que estar con la mente abierta y romper paradigmas, todos los paradigmas. Por ahí recién hablaban también de la época, digamos, lo que es crisis, ¿no? La crisis, algunos en crisis lloran y otros venden pañuelos. O sea, esto en definitiva está relacionado de qué lado estás. O sea, las crisis sirven para qué? Para crecer también, ¿no? Las crisis son oportunidades. Y lo que no podemos estar es en una zona de confort. ¿Está bien? Es decir, no podemos estar tranquilos con lo que nos está pasando, con los cambios que estamos teniendo, ¿sí? No podemos estar relajados con todos estos tiempos, ¿sí? Yo esto para mí, por lo que dijo el doctor, entrené como si fuera una charla TED. Vieron que dura 15 minutos, entonces ya estoy entrenado para llegar y no me tenga que pasar el papelito directamente. Entonces va el camino, si me paso 2 segundos me aviso, ¿sí? Algunos ejemplos. El mundo es esto hoy, ¿no? Si vamos a hablar de globalización, ¿qué es lo que es el mundo? Es un clic. ¿Está bien? O sea, apretamos un clic y estamos en cualquier parte del mundo. Queremos identificar alguna oportunidad de negocio, apretamos un clic y estamos en cualquier parte del negocio y evaluamos ese tipo de negocio. Pues hoy día, si uno tuviera que ser práctico en esto, decíamos esto, la globalización es esto, está y ha llegado para quedarse. Uno si lee temas de globalización, hay muchos que están a favor y hay otros que están en contra, ¿sí? Pero cuando se habla mucho rápido se seca la garganta. Pero lo que no podemos es ignorarla. Está bien, porque es presente. Como decía Bruce Lee, ¿no? Que yo sea vegetariano no significa que el tigre a mí no me va a comer. Está. Tenemos que aceptarla y tenemos que trabajar en este tema, ¿sí? Seguimos. Y un tema que es importante para que tengamos y que está todo muy relacionado es, yo digo que hay 3 parámetros que nos han traído y que nos ha traído la globalización y que recién algo dijeron. Uno de ellos es la robótica, ¿sí? Y el otro es la inteligencia artificial. Está bien, son 3 parámetros actuales que están cambiando los parámetros, que están cambiando la forma de hacer negocio, que están cambiando las empresas, que están cambiando el mundo y que están cambiando las profesiones, ¿sí? Hoy el mundo va a esto y la robótica vino para quedarse y la forma de trabajar ya cambió. Ayer leía un artículo que decía que una empresa china reemplazó 60.000 personas por 60 robots. ¿Está bien? O sea, el mundo está trabajando en función de esto y esto es lo que a nosotros nos está pasando y lo que yo les digo a ustedes, no lo podemos ignorar. ¿Está bien? No lo podemos ignorar, es lo que nos pasa y podemos saber cómo también afecta todo este tipo de situaciones, todo este tipo de eventos a nuestras profesiones. Ustedes sabrán que muchas profesiones ya tienden a desaparecer, o por lo menos como se estaban dando antes, ya no se van a aplicar más. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer? Adaptarnos a lo que nos está pasando, ¿sí? Fíjense esto, ¿no? El mundo de los negocios. Yo decía, pensar que Uber, por decirlo, Uber, cuando nace Uber, es una aplicación. Uber, ¿saben lo que es? Simplemente es una aplicación que costó $150 y hoy vale $50.000 millones.
la empresa. Vale más que General Motors, que tiene 100 años. ¿Está bien? Y fíjense que otro evento fantástico, ¿no? Uber es la empresa de taxis más grande del mundo de alquiler que no tiene autos. Por ejemplo, como para que tengamos una idea de dónde está el mundo. Es decir, otro ejemplo, por ejemplo, Alibaba. ¿Saben lo que es Alibaba? ¿Saben lo que es Alibaba? Alibaba es una empresa que está radicada en China, creada por un señor que se llama Jack Ma, que hace 20 años era profesor de inglés en una universidad. Intentó 20 y pico veces entrar a Harvard y lo rechazaron. Y como lo rechazaron, dijo, algo tengo que hacer, y creó Alibaba. Alibaba es un Drive, es un Apple. Hoy tiene 20.000 empleados, y para que ustedes tengan una idea, Alibaba, que es una aplicación, en el día de, digamos, de los enamorados en China, en un solo día facturó $1.000 millones. Entonces, para que veamos cómo están influenciando, ¿no?, las compañías en nuestra vida real y en nuestros proyectos. ¿Saben qué es eso? Es un dron. ¿Ustedes sabían que una de las profesiones que más se está pidiendo ahora es piloto de dron? ¿Sabían, no? Hay mucha inscripción para ser piloto de dron. Amazon, acabo de leer esta mañana que decía que ha comprado 20.000 camionetas para hacer comercialización. ¿Está bien? Amazon empezó hace 20 años. El líder de Amazon se llama Jeff Bezos. Hace más o menos unos 3 años a él le preguntaron, ¿cómo ve el futuro? Y dijo, en mi empresa en el futuro solo van a trabajar robots. Ellos, por ejemplo, ahora están comercializando, ese es un dron que lleva cosas al domicilio. ¿Ah? Si tenemos, estará el video ahora, si lo pasamos. Estos robots no son juguetes, son los nuevos empleados de Amazon y se llaman Kiva. En este centro de distribución en Tracy, California, más de 3.000 de estos robots ayudan a los empleados a satisfacer millones de pedidos. Este pequeño robot naranja sale, recoge la estantería adecuada y la trae en el momento preciso para que tome el producto que va en el pedido del cliente. Antes de los Kiva, los trabajadores tenían que recorrer los pasillos del almacén para buscar los productos, pero ahora los robots se los traen directamente. Los robots pesan 320 libras y pueden levantar hasta 750. Tienen sensores de movimiento para detectar obstáculos y pueden moverse a una velocidad de entre 3 y 4 millas por hora. Amazon dice que los robots hacen posible almacenar un 50% más de inventario en el almacén, que tiene el tamaño de 59 campos de fútbol. También han aumentado la eficiencia en un 20%, por lo que algunos pedidos se pueden completar en 15 minutos en lugar de en 90. En este centro de distribución de última generación tenemos trabajadores que toman los productos de los carros y los colocan en las estanterías movidas por los robots Kiva. Cuando los productos llegan al almacén en camión, los empleados encuentran un lugar para colocarlos en una de estas estanterías. No importa si hay servilletas de papel o juegos de mesa, siempre que el robot sepa dónde encontrarlo entre los 21 millones de objetos. Aunque no falta quien teme que los robots le quiten el trabajo a los humanos, Amazon insiste en que esta no es su intención. Puedes ver que aquí hay 4.000 personas trabajando en este edificio, incluso con toda esta automatización. Eso es porque nuestro objetivo es ayudar a que las personas hagan su trabajo, no reemplazarlas. Por el momento, 10 de los 50 centros de distribución de Amazon en Estados Unidos han integrado ya estos robots, a tiempo para las compras navideñas de este año. Amazon está en Argentina, ¿sí? Hace rato que está con nosotros y está incorporando permanentemente profesionales. Un dato para que ustedes tengan de la realidad, en tecnología IT no hay desempleo. Está bien, hay mucha más búsqueda de gente que la gente que está capacitada para trabajar en este tipo de compañías, ¿sí? Como dato, fíjense, ¿saben lo que es eso? El otro día leía también, ¿no?, que en Japón a partir del año 2019 en las escuelas secundarias los robots van a dar inglés. ¿Esto saben lo que es? Es un hotel en Japón donde te reciben máquinas directamente, donde solo lo que tenés que hacer es incorporar tus datos y automáticamente las máquinas te dicen qué tenés que hacer, qué habitación tenés, cómo estás asignado y todo lo demás, ¿no? Esto es el avance, esto es lo que está pasando hoy en las compañías, ¿no? ¿Saben? ¿Hay alguno que esté estudiando Derecho acá? ¿Hay algún abogado? Hay, qué bueno, 2 acá, ¿no? La tecnología también está dejándolos sin trabajo, van a tener que reinventarse, se van a tener que cambiar.
porque ya hay programas que directamente hacen contrato, contestan, faltan que vayan a tribunales y está todo listo, ¿no? Así que no es que te vas a quedar sin trabajo, sino que el trabajo que tienes vas a tener que readaptarlo a los tiempos, ¿no? Yo siempre digo, soy un abogado raro, dije raro, no rarito, ¿no? Pero me adapté a los tiempos, ¿no? ¿Cómo? O ser el dueño de los robots, que tenga la matriz de estos robots, ¿no? Pero hay que adaptarse a los tiempos y al mundo que estamos viviendo, ¿no? Quizás ya el tema de tribunales hay que acomodarlo un poco, ¿sí? ¿Está bien? Otro dato, así ya vamos terminando y cerrando, antes que el doctor me pase el papelito, que ya vi que está anotándome el papelito para sacarme. Los niños que nacen hoy, el 75% van a trabajar en profesiones que hoy no existen. ¿Sabían esto ustedes, no? O sea, los que hoy están naciendo estos chicos van a trabajar en profesiones que hoy no existen. Miren, para que tengan una idea dónde va el mundo. Los avances tecnológicos están transformando el mundo del empleo. Aquí os presentamos las profesiones más demandadas del futuro. La necesidad de contar con científicos de datos es ya una realidad para empresas y multitud de sectores, que ven en el Big Data la fuente de información más fiable en la toma de decisiones. Cada vez más equipos médicos empiezan a requerir profesionales expertos en nanotecnología que ayuden a combatir enfermedades con el innovador uso de nanorobots. Se prevé que el negocio de la robótica mueva 75.000 millones de euros en 2020 y alcance infinidad de sectores. Este perfil profesional incluye conocimientos en ingeniería, computación y diseño. Estafas y delitos en la web son algunos de los muchos casos en los que un ciberabogado sería necesario. Para que su marco legal progrese, hacen falta profesionales del derecho especializados. A día de hoy, cualquier dispositivo podría integrar un sensor monitorizado que se conectase a Internet. Los estudios prevén que la demanda alcance casi 5 millones de puestos de trabajo en 2020. Las nuevas realidades alcanzarán casi todas las industrias, desde el ocio hasta la salud. Esta profesión supone además una oportunidad para todos aquellos que vengan de la arquitectura tradicional. Gracias a la impresión de órganos 3D no habrá que preocuparse más por las listas de espera de trasplantes. En un futuro cercano contaremos con una oferta casi ilimitada de órganos personalizados. La inteligencia artificial necesita profesionales que conozcan la articulación del cerebro humano. Este empleo combina la informática con materias opuestas como la filosofía y las humanidades. Esto cambió, ¿no? Estamos cambiando. ¿Saben qué es esto? Así vamos observando. ¿Qué es eso? ¿Qué representa esa foto? No es el estadio del Manchester United, ni el parecido, ni el City, ¿no? Miren el dato que le voy a pasar. Esto de ayer, ¿no? Este dato es de ayer, de Infobae. Fíjense lo que dice este dato. Apple y Amazon ya valen la mitad del Producto Bruto Interno de toda Sudamérica. Hoy día los presidentes de compañía en muchos casos son más importantes que los presidentes de los países, ¿no? Fíjense este tema acá, ya compañías que han superado el $1 billón, ¿no? Y digamos, de acuerdo a los datos de Wall Street, estas empresas ya, digamos, están superando, igualando lo que es toda la economía de Brasil, ¿sí? Este es el mundo de donde estamos y este es el mundo de las empresas. Esto pasó esta mañana. Yo antes de venir, digo, voy a buscar alguna noticia que haya pasado recién. Bueno, digo, como para traer datos cercanos, no datos de lo que nos está pasando y datos reales. Este señor que está ahí, ¿saben quién es? El presidente de Microsoft Argentina. ¿Sabe dónde estaba? En la escuela Tomás Elba Edison. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo han tomado como modelo tecnológico de esta escuela y van a, digamos, tecnificar prácticamente una escuela, digamos, secundaria de Mendoza, y le van a, digamos, generar toda la tecnología de Microsoft para que los alumnos ya en la escuela secundaria estudien con toda la última tecnología, ¿sí? Como dato de la realidad. Esta la rescaté recién, ¿no? Y dos ejemplos así vamos cerrando, hablando de dos tipos de empresas, ¿no? Y empresas mendocinas, ¿no? Porque G20 tiene algo que se llama las organizaciones inclusivas, ¿no? Esta es una empresa que se llama SICA, que está en Mendoza, que lo han hecho emprendedores mendocinos, que incorpora, digamos, están reconocidos por la ONU y lo hacen con caucho de camiones, caucho de cubiertas y con ropa de trabajo de minería. Este tipo de empresa afecta directamente la pirámide. Porque decimos esto? Porque, digamos, da fuerte trabajo también a las clases más necesitadas. Y después hay otra empresa también, así ya vamos cerrando, que para reconocer, que se llama Velatrix, que está acá en Mendoza. Y hablando de globalización, es decir, ¿qué ejemplo claro podemos dar de globalización? Bueno, esta es una empresa que nació acá, que tiene 20 años, que es una empresa familiar, que genera software para empresas, distintos tipos de empresas, y que tiene oficinas en Buenos Aires, tiene oficinas en México, tiene oficinas en Colombia, y como decían
recién Laura y Alejandro, ¿no? Puede uno estar trabajando acá con oficinas en cualquier parte del mundo y totalmente interconectadas. Una pequeña experiencia que yo tuve con ellos, en algún momento los entrené, la mayoría son todos programadores, en temas de negociación. Y me pierdo mucho en negociación internacional. ¿Por qué? Porque ellos están negociando permanentemente con proveedores de todo el mundo, ¿sí? Yo decía, si el Titanic se hubiera hundido ahora, esta sería la foto, ¿no? En épocas de globalización, quizás esa hubiera sido la foto del hundimiento del Titanic si ya nos hubiera afectado la globalización, ¿no? Miguel decía esto, simplemente así vamos cerrando. El secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar primero. Pero en definitiva, como decía yo, todo depende de ustedes, ¿sí? Muchas gracias y nunca se detengan. Bueno, muy bien, muchas gracias. Agradecer, por supuesto, la invitación y me pone muy contento, como dijo el doctor Barraza, que esta iniciativa salga de la Facultad de Ciencias Económicas, en la cual todos estamos trabajando justamente para hacerla cada vez más importante. Bueno, ya que los agarro cansados, así que vamos a tratar de hacerlo más relajado el tema. Y voy a comenzar agarrando un poco la posta de lo que dijo Alejandro respecto a entender qué es lo que es la globalización. Pero tal vez en lugar de perder tiempo en decir, bueno, ¿qué es? ¿Cuándo empezó? ¿Cuáles son las causas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de globalización? Lo voy a enfocar desde un punto de vista más darwiniano. Y con esto me gusta trazar un paralelismo con lo que pasó en el año 1891. Resulta que en 1891 le preguntan al primer ministro de Gran Bretaña, que se llamaba Lord Salisbury, y dicen, mire señor, dígame, ¿cuáles son las causas de esta repentina evolución de la industrialización? Entonces respondió, mire, la verdad que las causas no sé, lo cierto es que ahí está. ¿Esto qué quiere decir? Si trazamos un paralelismo con la globalización, vamos a leer un montón de autores que dicen que empezó en un momento, que empezó en otro momento, por esta causa, por esta otra causa, en esta época histórica, en esta otra época histórica, cuando los barcos vinieron para América, cuando se cayó el muro de Berlín. Pero lo cierto es que ahí está. Y cuando dije darwiniano es, hay que saber adaptarse a esa circunstancia para poder insertarse en el mundo. De manera muy brillante, el autor Guy Sockman, que es un francés, que en un librito chiquito que se llama Wonderful World, nos empezaba a enseñar ejemplos prácticos de qué hablamos cuando hablamos de globalización. Él decía, miren, la gente hace muchos años se determinaba por su origen geográfico, es decir, la gente tenía una mirada del mundo conforme al lugar que había nacido. Bueno, eso ya no existe más, cada vez somos menos de aquí o allá y somos cada vez más de la hora. La época determina mucho más que el territorio. El ejemplo que dijo Alejandro es muy sencillo. Acá no sabemos si hay alguien de otro lugar. ¿Por qué? Porque estamos adaptados, mimetizados por la tecnología respecto a lo que estamos viviendo en este momento, en este espacio determinado. Ahora bien, me gustaría hacer un cuadro o un pequeño análisis de qué mundo tenemos hoy. ¿Cuál es el cuadro, el tablero del mundo hoy? Previo a hablar de estos foros y previo a hablar de integración o de los procesos de integración regional. La verdad que el mundo hoy está viviendo lo que yo podría llamar una dinámica de desintegración. No quiero ser tan duro decir desintegración pura, sino que nos está mostrando señales de desintegración. Esas señales de desintegración con ejemplos como Donald Trump, Brexit, cambio de gobierno en Italia y podría mencionar más. Pero ojo, Donald Trump es porque el que tiene mejor marketing, entonces él escribe en Twitter y todos decimos, uy, este muchacho que está escribiendo en Twitter. Pero Donald Trump tiene su paralelo en Rusia, tiene su paralelo en China, no es solamente Trump. Lo que pasa es que los norteamericanos siempre saben vender un producto, te guste o no te guste el producto, pero lo saben vender.
esas señales que nos está dando el mundo, que están generando también crisis de confianza que se traducen en cuestiones cambiarias y monetarias, nos están dando advertencias que el camino que posiblemente se esté dando no es el mismo que pensaron los padres fundadores de la Unión Europea cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y con la tecnologización, estos cambios son muchísimo más rápidos que los de antes. Por lo tanto, entonces hay que decir, bueno, no nos alarmemos, pero corresponde a la academia entender el mundo y tratar de explicarlo. Y en ese entender el mundo, que a todos los jóvenes les digo, es adaptándose a esas circunstancias, cuál es la mejor manera de posicionarse, que justamente lo que busca estos grupos como el G20 o los organismos de integración, u organismos internacionales, mejor dicho, es la mejor manera de posicionarse en el mundo. Vamos un poquito más abajo, un poquito más local. Con ese cuadro del mundo de incertidumbre, ¿qué es lo que está haciendo la región y qué es lo que está haciendo la Argentina para insertarse en ese mundo complejo? A nivel regional tenemos un problema. En primer lugar, porque no sabemos específicamente cómo nos queremos adaptar a la región, al mundo. Si nos vamos a adaptar como América, si nos vamos a adaptar como Latinoamérica, o si nos vamos a adaptar como Suramérica, o si nos vamos a adaptar como un subgrupo dentro del grupo Suramérica. Y para colmo, dentro de Suramérica tenemos una marcada diferencia con la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Dos posturas totalmente distintas, con sistemas totalmente distintos, uno apuntado estrictamente a un mercado que tiene que ver con el mercado asiático, y es un tipo de integración, si es que lo denominamos integración, exclusivamente comercial y económica. No tiene otros factores, no tiene factores culturales, no le va a importar la identidad, no le va a importar por ahí algunos otros elementos que estamos acostumbrados a escuchar en lo que un profesor amigo mío que se llama Gianluca Gardini dice en el hipercumbrismo que vemos en la televisión, porque la latinoamericanidad tiene esa tendencia que se junta mucho y habla mucho, pero eso se traduce en poco avance institucional y un poco avance de tipo económico de integración. Entonces, ese hipercumbrismo no lo tenemos que confundir con un avance concreto en la región. ¿Por qué? Porque la región está tomando caminos distintos. Es muy diferente el camino que toma Chile, que es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene firmados en el mundo, con el camino que puede tener Brasil, con el camino que tiene Uruguay o que querría tener Uruguay. Y ya les voy a explicar por qué querría. Entonces, volviendo al diagnóstico, como los médicos, tenemos una Suramérica dividida en dos estructuras realmente con marcadas diferencias. Cuando se producen los cambios de gobierno en Brasil y Argentina, se produce un acercamiento de esas estructuras, pero por ahora es solamente un acercamiento de intenciones políticas, no es un acercamiento concreto de tipo económico-comercial. Seguimos teniendo esa marcada diferencia. Ahora bien, ¿nosotros podemos pensar a la integración regional como una forma de posicionarse en el globo? Sí, pero no se olviden que la integración regional también, nos guste o no nos guste, es desintegrar. ¿Por qué? Porque cuando integramos siempre alguien queda fuera, si no estaríamos hablando de una integración total que no existe. Y cuando digo desintegrar me voy a remitir exclusivamente a Brasil, porque a veces criticamos mucho a Argentina, pero hay otros jugadores globales que tienen estrategias marcadas y que esas estrategias influyen en la región. Creo que ninguno de nosotros acá va a tener dudas que Brasil, independientemente de su crisis política que está viviendo en estos últimos años, es el líder o locomotora de la región. No vamos a tener ninguna duda por PBI, por población, intercambio, flujo comercial, etc. Ahora bien, Brasil justamente fue uno de los responsables de que comenzáramos a hablar de Suramérica. Bien, entonces, ese concepto de Suramérica, que yo a los chicos que me han tenido en clase les digo, bueno, ¿por qué decimos latinoamericanos? ¿Por qué decimos suramericanos? Bueno, uno de los responsables de ese concepto de suramericanos es Brasil. Porque ¿a quién tenía que dejar afuera? ¿Quién era su competidor que estaba en el ámbito de Latinoamérica? No era Argentina, no era Chile, era México. Porque México tiene una proporcionalidad de flujo comercial, población, PBI, que sí es otro de los monstruos que podía competir con Brasil.
Por lo tanto, la instalación del concepto de la diplomacia brasilera de Sudamérica tuvo mucha efectividad en el comercio exterior de Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil entonces se posicionó como líder en una región sin competencia, y ese posicionamiento de Brasil lo hizo para instalarse como una región o como un global player llamado Brasil. Bueno, lo hizo para instalarse como un global player, un jugador global llamado Brasil, no como región Mercosur. Cuando Brasil despega, el mundo, y me acuerdo la tapa del New York Times, y me acuerdo la tapa de revistas, decía Brasil take off, no decía region take off, Mercosur take off, no, Brasil take off. Es decir, el mundo veía cómo Brasil despegaba económicamente y no la región. Entonces ahí tenemos un conflicto grave en la región, porque la marca producto región no la hemos instalado como región, sino que algunos estados-nación, se han sabido instalar utilizando tal vez a la región. Brasil ha tenido también mucha capacidad en lo que en relaciones internacionales se llama el soft balancing. El soft balancing es cómo equilibrarse frente a las potencias, y ese equilibrio, ellos son brillantes a través de las relaciones diplomáticas, a través de los foros. Brasil, si ustedes hacen un estudio profundo, Brasil siempre tiene personas en órganos como el FAO, en órganos de Naciones Unidas, siempre en cargos muy importantes, y siempre está compitiendo, siempre hay un candidato brasilero para ocupar algún cargo importante. Eso es el soft balancing que hacen también. Pero ¿con quién lo hizo ese soft balancing? Es decir, ¿con qué compañeros hizo el soft balancing, ese equilibrio del tablero mundial para instalarse o insertarse en el mundo? ¿Lo hizo con la región? ¿Lo hizo con la Argentina? ¿Lo hizo con Uruguay y Paraguay? No, lo hizo con los BRICS. Lo hizo con India, lo hizo con China, lo hizo con Rusia y lo hizo con Sudáfrica. ¿Para qué? No para cambiar la moneda, como decían cuando nacieron los BRICS, sino para posicionarse en el tablero mundial y negociar con otro nivel de fuerza. Entonces, ¿por qué yo digo todo esto de Brasil? Porque yo creo que todavía no hemos determinado bien, cómo vamos a querer jugar en este mundo globalizado. Como región, lo digo, y no estoy diciendo nada en contra de nuestro país, sino más bien les estoy dando datos para que entendamos de que la región todavía no tiene bien claro cuál va a ser el rumbo para esa inserción global. Otro de los problemas que podemos hacer mención es que los sistemas jurídicos que tienen que ver con la regionalización suramericana o latinoamericana, si queremos ser un poquito más amplios, son restrictivos, a diferencia de la Unión Europea, que son sistemas jurídicos habilitantes. ¿Por qué digo que son sistemas restrictivos? Porque el consenso y la unanimidad genera que todos se tengan que poner de acuerdo, y el todos ponerse de acuerdo en un contexto político tan diverso nos da mucha dificultad. Hay una anécdota muy linda en un libro de Celso Amorim, que fue canciller brasilero de Lula, una persona de mucho peso, muy reconocida, en su libro de breves narraciones diplomáticas, cuando analizaba todas estas reuniones o todos estos foros cuando le tocaba a todos los países lidiar con Chávez. Y él decía, nosotros todos los grupos, como les explicaron bien en el primer panel, que hay grupos de jerarquía inferior, mediana, hasta llegar a los presidentes, que van trabajando mucho antes de que se junten a cenar los presidentes a firmar carpetas, para poder tener un avance en algún tema específico, con la dificultad de que todos se pongan de acuerdo en una palabrita para lograr tener un resultado aunque sea menor. Ustedes imagínense esa dificultad, que todo el mundo se tenga que poner de acuerdo. Y entonces decía Celso Amorim, y llegábamos a los presidentes con las carpetas luego de arduo trabajo, y Chávez la corría con la mano por un lado y decía, no, yo esto no lo voy a firmar, no voy a imitar la voz de Chávez, pero me sale bien, pero lo vamos a hacer más formal. ¿Por qué? Porque la visión de Chávez es una visión militar. La visión militar implica que el vecino es un hipotético conflicto y no es una oportunidad. Y la estrategia de negociación militar es no ceder terreno. Y yo no puedo nunca tener un consenso si pienso que no cedo terreno. Por supuesto que Celso Amorim, como es diplomático, en su libro lo escribió de manera diplomática, pero era de una lectura muy sencilla, que ese era el concepto. Es muy difícil negociar con determinadas posturas políticas que tenemos en el mapa de la región.
A ver, y digo el último factor y ya estoy sobre el tiempo. Nuestra región también tiene una dificultad más, y yo creo que de las más profundas. Esto yo les hice un pequeño cuadro muy así a vuelo de pájaro, muy rápido, del cuadro que tenemos en el mundo, el cuadro que tenemos en la región, y podría decir cientos de factores más. Pero uno de los más importantes y más profundos, históricos, de la región, y Argentina también incluido, es de que el mundo nos ve como una región de poca credibilidad. Esa poca credibilidad se traduce en poca confianza. Cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión uno se tiene que endeudar, y cuando se endeuda estamos en problemas. Pero no es patrimonio solo de la Argentina, sino que es de la región. Hay un libro que salió en el año 2014 en donde Poliarquía realiza encuestas muy interesantes, que se denomina Argentina un país anómico, y dice que más del 80% de la gente entrevistada consideraba que la Argentina no respeta la normativa y que la gente vive al margen de la ley. Y entonces, si nosotros como cultura tenemos instalado la idea de que vivir al margen de la ley es una opción que podemos tener, no nos debe llamar la atención entonces que en la región y en el mundo ese concepto lo tengamos, ese mote lo tengamos. Entonces, por arte de magia, la región no puede dar pasos agigantados si de puertas para adentro tenemos este tipo de cultura respecto al apego a la ley. Miren, hay dos frases que son muy lindas y que resumen un poco todo esto, y ya para terminar, y que tienen que ver con por ahí la ensalada y el spaghetti bowl que se dice en relaciones internacionales de diversos organismos, diversos foros que tiene la región. La multiplicidad de normas generalmente presta excusas a los vicios, y acá tenemos decenas de tipos de bloques de integración, y cuando hay un problema jurídico tal vez nadie va a saber por dónde tiene que ir la solución de ese problema jurídico o ese conflicto. Y las normas inútiles lo que hacen es tapar o molestar a las normas necesarias, eso lo decía Montesquieu. Entonces tenemos ese problema que tiene que ver estrictamente con lo normativo. Y cierro porque si no me van a retar. La diferencia con los países desarrollados es muy sencilla. Un profesor del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que se llama Dorsburn, un economista, decía, mire, ¿saben qué pasa con Argentina? Él visitaba la Argentina frecuentemente y le hacían preguntas de la economía de Argentina y la región. Y le decía, bueno, ¿cuál es el problema de que nos cuesta tanto despegar como región y como país? Miren, los países desarrollados tienen normas flexibles de cumplimiento rígido. Ustedes tienen normas rígidas de cumplimiento flexible. Eso lo resume de forma perfecta. Y tenemos muchas normas y la abundancia normativa nunca ayuda. De hecho, esto es un principio de los griegos, no mío. Es decir, la simpleza y la armonía y el equilibrio están en poca normativa y no en la abundancia nuestra. En la Argentina y en la región se cree que la cantidad, se publican estadísticas de las normas de los poderes legislativos, supera la calidad. No, yo prefiero 2 leyes y no 200, que me comparen que un gobierno hizo 200, la otra hizo 120, pero que sean útiles. Entonces, resumiendo, la credibilidad es un tema que debemos ganar como región para la inserción global. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo en el año 2017, cuando recibió el premio Príncipe de Asturias a la Concordia, que lo recibe la Unión Europea, y él tuvo un discurso de 15 minutos fabuloso, y dijo lo siguiente: en la Unión Europea a nadie se le ocurre saltearse una norma dictada entre todos. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta un fallo, se cumple y punto. No tuvo que explicarlo con un artículo, no tuvo que explicarlo con un tratado. Esto quiere decir, cuando la cultura del cumplimiento de la norma se instala, la credibilidad se gana y el mundo va a ser más fácil de conquistar o de instalarse. Entonces, bueno, nada más porque me van a retar, si no. Muchas gracias. En cuanto a la sección de preguntas, vamos a proceder de una manera globalizada. Como hemos estado hablando, la doctora Laura Heitman nos va a pasar un email a donde vamos a poder hacerle las preguntas o las reflexiones que los alumnos y los profesores queramos hacer.
Y va a continuar este diálogo, pero va a continuar de la forma que hemos estado enseñando. Va a continuar, vamos a estar en todas partes, unidos, tratando los mismos tipos de problemas. Así que con esta idea, por Facebook le vamos a pasar entonces la dirección a la cual podemos hacer nuestras reflexiones, y me queda por agradecerle en primer lugar a la doctora Laura Heitman y al Ministerio de Hacienda por habernos dado la oportunidad de organizar esta reunión en nuestra universidad, a nuestros profesores por sus excelentes comentarios y presentaciones sobre el tema, a nuestro equipo técnico por el esfuerzo, porque esto ha salido en vivo a todas partes y va a quedar como un documento electrónico en nuestra página y seguramente en la página del Ministerio de Hacienda, y vamos a continuar con preguntas y respuestas y todo eso, y lo vamos a hacer como corresponde.